grados, ¿vale? Tenemos el 8 de la 216, que ahora en vez de calcular a una constante, os piden dos constantes. Determina el valor de A y B para que las funciones sean continuas en sus dominios de definición. Mira, eso me gusta más que decir que continuo en todos los R's. Porque el segundo que hicimos antes, como visteis, no era continuo en todo R porque no está definido en todo R. Entonces es más lógico poner lo que dice ahí, en su dominio de definición. Vale, el apartado A nos da una función a trozos con 3 trozos. Bien, vamos a ver cuáles son. Nos dan para x menor que 0, 1 más coseno de x. Si x menor que 0. 2 por a más x. Si x está entre 0 y 1. Este es mayor, menor o igual. Y ahora b partido de x cuadrado. Si x mayor o igual que. Vale, si os dais cuenta, el dominio son todos los reales, porque este coge todos los negativos, este los está entre 0 y 1 y estos mayores que 1. Luego, el dominio es todos los reales. Vale, vamos a analizar por partes cada una de ellas. Vamos a con 1 más coseno de x. El coseno es una función continua, ¿vale? Va oscilando, pero es continua. Y esta también. Estas son continuas en R. La que no es continua en R es la de abajo. Esta es continua en todos los reales menos en el 0. Como sabéis, en el 0 no lo es porque anula el denominador. Bien, pero 0 es menor que 1 y por tanto no genera discontinuidad. Porque no estaríamos en este intervalo, si x vale 0 estaríamos en el de arriba. No genera discontinuidad. Luego solamente tenemos que estudiar la discontinuidad en el 0 y en el 1 donde cambia la expresión analítica. Venga, empecemos en x igual a 0. Hacemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x y como es justamente el punto, el valor de x que cambia la expresión analítica, nos obliga a tomar límites por la derecha y por la izquierda, ya que la expresión analítica es distinta por un lado y por otro. Si hacemos el límite por la izquierda, tendremos que sustituir antes de 0, que sería el coseno, 1 más coseno. El coseno de 0 es 1, esto da 2. Si vais a trabajar con la calculadora y os lía, en física siempre trabajáis con la calculadora en radianes. Y en matemáticas también cuando estamos hablando de análisis, ¿de acuerdo? Luego, poner el coseno de 0 da igual porque 0 grados es 0 radianes. Vale. Física no tenéis, ¿no? Vale, en 0 más estaríamos, ojo, no os paséis a esta. En 0 más es entre 0 y 1, sería aquí. Sería 2 por a más 0, 2a. Y por otro lado, f de 0, en este caso estaríamos arriba, que valdría 2 también. Para que sea continua, se tiene que cumplir que este límite exista y que a la vez coincida con este. Es decir, que 2 sea igual a 2a y que sea igual a 2. Luego ya tenéis el valor que tiene que valer a para que sea continua en 0. Vamos a ver ahora para que sea continua en 1. Para que sea continua en 1, pues analizamos lo mismo, los límites laterales y el valor de la función. Vale.
límite cuando x tiende a 1 de f de x y los desdoblamos en los límites laterales y lo mismo que antes, analizamos antes de 1 ¿dónde estamos? Justo antes de 1 estamos en la expresión del medio y esto me queda 2 por a más 1 y por la derecha sería aquí d partido por 1 y f de 1 d partido por 1. Vale, pues igualamos esto. Vale, y me queda esto que vale b. Como ya obligamos a que a valiera 1 para que sea continua en 0, pues simplemente sustituís a por 1 y b vale 4. Luego, si b es 4 y a es 1, obligamos a la función a que sea continua en todos los reales. En este caso, en el dominio de definición era todos los reales. Bien, vamos a analizar qué le pasa ahora a la función del apartado b, que tiene logaritmos y exponentes. Y luego cambiamos un poco de tercio y hacemos alguna cosa distinta. Bien. Vuelve a ser una función en 3 trozos. En el de arriba es el exponente de x menos a. La siguiente es 2x más b. Y la última es a más 3 más logaritmo neperiano. Este es un poquito más complicado porque hay que resolver un sistema. Vale, este es para mayor o igual que 4. Este es entre 4 y 2. Y este supongo que sea menor o igual que 2. Eso es. Obviamente el dominio vuelve a ser con los reales. En principio, lo único el logaritmo habría que mirar, porque el logaritmo sí que tiene restricciones en el dominio. Vale. Empezaríamos marcando que estas dos, la función exponencial, es siempre continua en R. Y la función 2x más b también. Y esta de aquí, pues la verdad es que no lo sé muy bien porque depende de b. Pero es continua donde esté definida. El logaritmo también, en donde esté definida, menos justo donde empieza el logaritmo de 0. Siempre que esto sea mayor o igual que 0. Mayor. El 0 no vale en los logaritmos, ¿vale? El logaritmo de 0 es menos infinito. Como no tengo ni idea de lo que vale b, cuando calcule b, veré si es continua o no. Recordad que lo que queremos es que x sea mayor o igual que 4. Bueno, si queremos. Lo que nos marca la función es que esta solamente la sustituyamos a partir de 4. Si b es mayor que menos 4, pues esto, si x es 4, 5, 6 o a partir de 4 y b es menos 3, nos vale. Si es menos 4, no. Porque 4 menos 4 ya daría el logaritmo de 0. Pero bueno, es que ahora no podemos hacer nada porque no sé cuánto vale b. Lo dejamos aquí pendiente. Bien, vamos a ver la continuidad en 2. Como hicimos en el problema anterior y como hicieron vuestras compañeras antes, abordamos el límite en 2 y volvemos a tener un límite lateral. El único que no hemos hecho con límite lateral es el que hizo el apartado B, ¿vale? El que hizo vuestra compañera.
que era simplemente la misma, la función era en todo el dominio menos en un valor, ¿vale? Que era distinto, los otros dos eran iguales. Bien, en este caso tenéis x menos a elevado a x menos a 2x más b. Esto queda elevado a 2 menos a y 4 más b. Y f de 2 se repite el valor del límite de arriba. Bien, pues tenemos que igualarlos para que sea continua. 4 más b tiene que ser igual a e 2 menos a. Esperemos que haya alguna ecuación más fácil porque esta no se puede resolver si no sabemos cuánto vale a o b. Es una cuestión un poco no lineal y complicada. Esta es la ecuación, vamos a llamarle la condición 1. Vale, vamos a analizar ahora la continuidad en x igual a 4. Borramos de lo mismo. Límite cuando x tiende a 4 de f de x. Me queda límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, que es 2x más b. Esto da 8 más b. Y por la derecha, vale, esta es más fácil. Bueno, hostia. Bueno, ahora miramos a ver. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Aquí me queda a más 3 más logaritmo neperiano de 4 más b. Vale, va a quedar fácil porque está preparado, pero no es este problema. Yo ahora, porque tengo más práctica que vosotros, entonces ya sé cómo abordarlo, pero no es sencillo. Luego lo ponemos. F de 4 queda a más 3 más logaritmo neperiano de 4 más. Vale. Esta condición me queda, no me entra, la voy a poner aquí, aparte. O la otra, vamos a poner las dos que quedan. La condición 1, que ya la teníamos preparada por ahí, que era 4 más b igual a e elevado a 2 menos a, y esta otra es 8 más b igual a más 3 más logaritmo neperiano de 4 más b. Esto es un sistema con dos ecuaciones, dos incógnitas no lineales, una exponencial, otra logarítmica. No es sencillo. A no ser que se nos ocurra ver algo sencillo aquí. Y lo sencillo, no sé si lo veis, es, mirad, si yo esto me doy cuenta que es esto y sustituyo esto aquí, me cargo el logaritmo y el exponente a la vez. ¿Vale? Entonces ya queda una función más sencilla. Se me ha ocurrido ahora así por encima, ¿de acuerdo? Vamos a ver si sale bien así. Ponemos 8 más b igual a más 3. Ya voy a borrar todo esto nada más. Y el logaritmo de un exponente se cancela. Es como elevar al cuadrado una red cuadrada o como multiplicar por 5 y dividir entre 5. Más logaritmo neperiano de elevado a 2 menos a. Esto me queda una ecuación 8 más b igual a más 3 más 2 menos a. Ha quedado tan sencillo que encima se va la a y me saca la b, el valor de b. A ver, yo entiendo que este problema, pues, no es que sea de la dificultad que os pueden poner, porque lo pueden poner perfectamente, pero vaya. Viendo cómo es la selectividad de risa últimamente, no creo que os ponga algo así, pero bueno. Se nos van las a's y me queda b igual a menos 3. 3 más 2, 5, b igual a menos 3. Vale, luego analizamos el dominio de esta, que nos vale, pero lo tenemos que analizar. ¿Os acordáis que dependía un poco de b, no? Vale, ahora, ya que sabemos que b vale menos 3, pues lo metéis
donde queráis, en esta o en esta, pues la de arriba. 4 menos 3 igual a e 2 menos a, 1 igual a e a 2 menos a. Y recordad, si queréis quitaros una incógnita de un exponente, tomáis logaritmo en el otro lado. O dicho de otra manera, en este caso no haría ni falta. ¿Qué número, el e elevado a qué número da 1? Pues elevado a 0, luego a vale 2, como queráis. Si queréis hacerlo más mecánico, hacemos logaritmo en la base e, que es el logaritmo neperiano de 1, y me cargo el exponente. Logaritmo neperiano de 1 podéis ver que da 0, luego a vale 2. Y nos quedaba por ahí en el tintero ver qué pasaba si... ¿Qué pasaba? A ver. ¿Qué pasaba si b era menos 3? Teníamos que el dominio del logaritmo neperiano de x más b ahora es x menos 3. Vale, luego x tiene que ser mayor o igual que, como esto tiene que ser mayor que 0, x tiene que ser mayor que 3. Un logaritmo tenéis que obligar a lo que está dentro sea mayor que 0. Como ya hemos sacado la b que vale menos 3, x sea mayor que 3, se cumple. Porque x es mayor o igual que 4. Eso viene de aquí. Y el último punto del tema, esto ya os digo que es distinto a lo que visteis el año pasado, es decir, que es algo nuevo, son los teoremas de continuidad. Os voy a dar 4, aunque realmente los que os van a valer para hacer ejercicios son los últimos 2. ¿Vale? Entonces, si queréis estar atentos a los 2 primeros, que lo tenéis en el libro, y los 2 últimos sí que son importantes para los ejercicios, ¿vale? Entonces, los 2 primeros casi que os los voy a dar un poco por encima, ¿vale? Dice, hay 2 teoremas de continuidad. Uno de ellos dice que si una función es continua en un intervalo, a ver, si una función es continua, a ver cómo lo pone aquí. Eso es. Si f de x continuo en un entorno de x sub 0, para que entendáis que es un entorno de x sub 0, es un intervalo que contiene al x sub 0. Imaginaos que x sub 0 vale 1, pues es un intervalo que contenga 1. Entonces dice, existe otro entorno donde f de x tiene el mismo signo que f de x sub 0. Vale. Vamos a ver qué narices quiere decir esto. Vale, tenéis una función continua en torno a x sub 0. Es decir, que es continua en x sub 0 y en un intervalo que contenga x sub 0. Esta, por ejemplo, lo que he hecho es continua en un entorno muy grande, casi tal como la representas, continua en todos los reales. Vale, lo que dice este problema, este teorema, es que siempre podéis fijar un entorno de x sub 0 en donde la función siga teniendo el mismo signo que la función en x sub 0. Si os dais cuenta en x sub 0, a ver si saco la tinta de color, si os dais cuenta en x sub 0 la función es positiva porque está por encima del eje, ¿no? Vale, pues siempre podré coger un entorno de x sub 0 donde la función siga siendo positiva. Pues por ejemplo aquí. De hecho podría cogerlo hasta más grande. Un entorno suele ser x sub 0 más algo y x sub 0 menos algo. Este algo se suele llamar épsilon. En matemáticas, cuando utilizáis entornos, ahí la función sigue siendo positiva. Incluso podría haber cogido un entorno más grande. Mientras no pase aquí, mientras no pase de aquí, seguiría siendo positiva. Vale, la pregunta, lo que me podéis decir, yo me recreo
en vuestra cabeza y dice, bueno, claro, es que has cogido un punto que está muy alto. Si lo coges que está muy cerquita al eje, a lo mejor esto se lía. ¿Vale? Vamos a cambiar la gráfica y os voy a poner ahora algo así. No, directamente, que creo. Así. Y os doy este x sub 0. Y ahora me dices, muy bien, antes te fue muy fácil, a ver qué haces ahora. Vale, si x sub 0 está muy cerca del eje, lo que tengo que hacer es coger un entorno como más pequeñín. Aquí el entorno tenía margen, pero aquí ya no tengo tanto margen. Pues mirad, cojo este entorno. Desde aquí hasta aquí. Y en ese entorno la función es positiva. ¿Lo veis? Estoy haciendo positiva, pero podría ser también negativa, ¿de acuerdo? Que no cambie de signo, estoy dibujando la positiva, podría haberlo cogido negativa. Y ya podéis decirme, todavía he juntado más al eje, hombre, que es que lo has cogido muy separado, el x sub 0. Venga, vamos a juntarlo más al eje. Voy a representar otra función, también lo mismo, y ahora voy a coger negativa. Un puntito muy junto al eje. ¿Qué pasa? Que por muy junto que le ponga al eje, puedo coger siempre un intervalo muy bien pequeñín, donde la función es positiva, ¿no? Vale. ¿Lo veis? Cojo un intervalo ya muy pequeño, no se ve en el dibujo, ¿vale? Un intervalo muy pequeño y siempre es positivo. Vale, ¿y qué narices tiene que ver aquí la continuidad? Pues la continuidad lo es todo. Puedo dibujaros una función que no es continua en x sub 0 y que entonces no cumple esto. Mirad, imaginaos esta. Imaginaos que cojo esta función. Ahora, a ver qué tiene narices ahora encontrar un entorno donde la función de x sub 0, donde la función sea siempre positiva. En x sub 0 es positiva, cojo este entorno. Vale, este tramo me vale, pero justamente aquí, ¿qué ha pasado? Que ha cambiado de signo. Luego, si no es continua, podría ocurrir que cambie de signo obligatoriamente, por muy pequeño que sea el entorno. Por muy pequeño que lo cojo, siempre voy a coger puntos de aquí. ¿Me seguís? Vale, este es el primer teorema de continuidad. Y os voy a dar el otro que tampoco se utiliza en los ejercicios, pero bueno, viene en el libro de la programación, os lo doy, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo, pero yo os digo que en la práctica no lo vais a utilizar. Este segundo teorema nos dice que si f de x es continua en un intervalo AB, no sé si tiene que ser cerrado o abierto, yo creo cerrado. Ahí no viene, pero hacerme caso que tiene que ser cerrado. Entonces, en dicho intervalo, la función está acotada. ¿Acotada qué quiere decir? Que es menor que un número y mayor que otro. Algo acotado es que está entre dos valores. Vale. Este también es una hora. Vale, vamos a dibujar una función. Entonces, la función está acotada. Vamos a dibujar esta función. Y yo os doy entre A y B. Vamos a coger aquí. Bien, la función está acotada. Recordad que cuando digo la función, lo que estoy hablando es de la i, de la función. La función, cuando hablo de una función, me refiero al valor de la función, es decir, a la i. Tengo que buscar un valor máximo y un valor mínimo donde la función esté acotada. Pues mirad, la función, lo más pequeño que toma en este intervalo es este. Y lo más grande es este. Es decir, entre este valor y este valor están todos los puntos de la función entre A y B.
siempre vais a encontrar un mínimo y un máximo en los cuales la función esté acotada, entre los cuales estos dos valores están. Todos los valores de la función entre A y B están aquí. Simplemente fijarse, mirar el más pequeño y el más grande. Bien, no tienen por qué ser siempre un máximo relativo, ¿visteis? El máximo y un mínimo relativo. Aquí es un máximo relativo, pero aquí no hemos cogido el mínimo relativo. ¿Cuál cogimos? Este de aquí, que es el mínimo absoluto, que es el que está en el extremo. ¿Qué pasa si no fuera continua? Pues si no fuera continua esto, a lo mejor no podría ocurrir, mirad. Si yo os digo que ahora me acotéis entre A y B, vale, acotado inferiormente lo tengo. Este es el valor más pequeño que toma la función entre A y B, pero superiormente no lo encuentro, porque la función va a infinito. Al no ser continua podría ocurrir que no pueda acotarla. ¿Visto? ¿Veis que es una bobada? Ya os digo. Os lo doy, espero que lo hayáis entendido. Si alguna vez lo necesitáis, sabéis dónde recurrir a él, pero no lo vamos a utilizar ese recurso. Vamos a hacerlo los teoremas que hagamos el próximo día.